Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Sean todos bienvenidos a este nuestro nuevo programa, Las familias rumbo a la santidad, o sea, familias hacia la santidad. Este nuevo programa que tendremos todos los jueves a partir de las 5 de la tarde, en el cual estaremos compartiendo con todos ustedes temas muy interesantes y de nuestro interés para precisamente nuestras familias. Soy Héctor Morales y para mí es un gusto y un honor estar con todos ustedes compartiendo estos momentos en los cuales vamos precisamente a trabajar juntos para tener esas familias santas, fuertes, llenas del Espíritu Santo, sanas y libres, trabajando activamente en la construcción del reino de Dios. Bien, y bueno, hoy vamos a tratar el tema nuestras familias y el Halloween. También vamos a hablar sobre los altares de muertos y los alebrijes. Bien, pues miren, como no tenemos mucho tiempo, es un tema bastante interesante e importante y además muy amplio. Vamos a empezar. Bien, Halloween. ¿Qué es el Halloween? Bien, ¿de dónde viene? Vamos a manejar o vamos a hablar de 4 aspectos importantes para hablar de este tema. Primero, la historia. ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene el Halloween? Segundo, la parte científica. Hay una parte científica que también se maneja aquí muy interesante. Tercero, la parte teológica, ¿no? Y cuarto, recomendaciones. Vamos a hablar 4 recomendaciones que podemos dar precisamente para nuestras familias. Muy bien, pues empecemos entonces. Historia. ¿De dónde viene? Bueno, la palabra Halloween es una derivación de una expresión que es All Hallows Eve, que en inglés significa víspera de todos los santos. Recordemos que el 1 de noviembre es una gran fiesta para todos los católicos porque es el día en que nosotros celebramos a los santos, ¿ok? A la iglesia, acuérdense, la iglesia triunfante, a todos aquellos seres humanos que ya están, ¿sí? Gozando de la gloria eterna en el paraíso. Bien, pues precisamente de esta víspera, ¿sí? Viene esta palabra All Hallows Eve, que se ha deformado o se ha adaptado y finalmente se le conoce como el famoso Halloween. ¿Pero qué es el Halloween en realidad? El Halloween es el día de brujas, como se le conoce, ¿sí? Y esta festividad se celebra precisamente el día 31 de octubre. ¿Sí? Recordemos que, bueno, el 1 de noviembre es esa gran fecha para nosotros. Entonces, pero ¿de dónde viene precisamente toda esta situación? Viene de los celtas, específicamente de Irlanda del Norte, en donde, bueno, pues todos esos personajes de allá de los druidas, que se les llaman los sacerdotes druidas, ¿sí? Celebraban pues ellos el fin de las cosechas. Y recordemos que el 31 de octubre, o sea, el mes de octubre, era el último día, la última fecha que tenían ellos para recolectar, para cosechar. Y por supuesto, una vez ya que se recolectaba toda la cosecha, o sea, la cosecha, que era lo que les iba a servir a todos ellos para aguantar el invierno. Recuerden que pues los inviernos son nevados, no hay cosechas, no hay siembra, no hay nada. Entonces tenían que guardar en graneros. Y precisamente ese día se celebraba o se festejaba como nosotros actualmente festejamos el Año Nuevo. ¿Sí? Es una gran fiesta y un día antes celebramos y festejamos que pues se termina el año, vamos el 31 de diciembre, y darle la bienvenida al Año Nuevo. Bueno, de alguna manera los celtas también celebraban precisamente esa fiesta, dando gracias de alguna manera por y festejando pues el fin de las cosechas. Bien, resulta que acuérdense que los celtas, ¿sí? Tenían una religiosidad muy especial y particular, unas creencias religiosas muy especiales. Por ejemplo, ellos pensaban o creían, ¿sí? Que ese día de esa celebración también se hacían presentes espíritus chocarreros o espíritus, ¿sí? Que venían del inframundo, se hacían presentes,
¿sí? En esos días, y que también intervenían o podían echar a perder o podían modificar o podían afectar de alguna manera las cosechas. Entonces, resulta que la idea de los celtas era hacerse amigos, ¿sí? De esos espíritus, ¿sí? Que les trataban de hacer un daño para evitar que lo hicieran y que sus cosechas fueran muy abundantes y productivas, ¿no? Bien, entonces resulta que cuando nosotros vemos en la historia que entran los druidas, que son esos sacerdotes, los sacerdotes de los celtas, ellos servían de intermediarios entre, ¿sí?, los espíritus y el ser humano. Entonces, de alguna manera ellas negociaban o intercedían por todos los celtas ante estos espíritus. Pero ¿qué creen? Ellos cobraban, ¿sí?, favores, y no solamente eso, sino que se empezó a deformar en una práctica de veras muy, 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 muy mala, muy fea, que era precisamente pedir a las familias, por ejemplo, que se dieran a un hijo o a una hija para ofrecérselos en sacrificios a los espíritus y así evitar que afectaran las cosechas. Entonces, de ahí viene precisamente también la práctica de los druidas de ir a las familias y decirle, bueno, si tú no quieres participar o aportar o cooperar con esta causa, entonces vienen problemas para ti. Que vamos a dejar que los espíritus hagan todo lo que quieran pues con ustedes, ¿no? Entonces de ahí viene la famosa expresión de dulce dinero o travesura. Imagínense, ¿no? Que nuestros niños ahora están diciendo por todos lados. Bueno, en fin. Entonces, esta historia precisamente de los druidas fue también adoptada en tiempos más hacia acá, más recientes, por muchos grupos satánicos inclusive, y escogieron ese día para celebrar el aniversario o el cumpleaños, por así decirlo, de el maligno, de Satanás. Entonces, asocian precisamente esta fecha y esta celebración de los celtas y lo adoptan, ¿sí?, como precisamente ese elemento para festejar y para celebrar el cumpleaños de Lucifer. Ahora, ¿qué es lo que sucede en realidad en estas fechas, en estos días? Bueno, simple y sencillamente que en esas ceremonias satánicas que se hacen, pues hay ritos y rituales muy, 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 muy feos, en los cuales inclusive se sacrifican a seres humanos, y no solamente seres humanos, sino también a bebés, ¿sí? Y a niños que se los ofrecen al enemigo, ¿ok? Entonces, fíjense cómo la parte histórica, brevemente ahorita platicando de esto, pues nos lleva a saber y tener siempre la conciencia de que esto es un origen totalmente pagano, alejado de Dios, y que tiene un origen siniestro, ¿sí? Y que no se basa precisamente en lo que es la vida, sino se basa en la muerte, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos cuál es el origen y de dónde proviene esta celebración. Entonces, cuando hablamos nosotros de este aspecto histórico, hablamos precisamente de esto, de esta fiesta que se le llamaba la fiesta del Chamaín, ¿sí? Y precisamente en esa fiesta, bueno, pues acabó dándose culto a los muertos, ¿sí? Y pues se invocaba precisamente a los espíritus, inclusive al mismo demonio. Recordemos, y vuelvo a repetir, que los sacerdotes, los druidas, servían de intermediarios, ¿no? Entonces, bien, la religiosidad de todos estos grupos, específicamente los celtas, ellos también, hablamos de esos espíritus que habitan en los bosques, ¿sí? Y entonces, ahí tiene precisamente viene una relación también con la parte científica que vamos a ver un poquito más adelante, en el por qué cuando esos espíritus habitan en los bosques, generalmente de ahí de Irlanda, recordemos, estamos hablando de Irlanda del Norte, era
Importante, bueno, pues esas ceremonias que se hacían en los claros de los bosques y todo lo demás para tratar de aminorar la furia o el daño que pudieran hacer los espíritus malignos. Ahora, otra de las prácticas que se utiliza y se empezó a utilizar era la de disfrazarse también, ¿sí? Con aspectos de terroríficos y de fantasmas y todo lo demás para tratar de esa forma también conseguir dos objetivos. Primero, identificarse con este tipo de espíritus y segundo, tratar de evitar que les hicieran daño, ¿no? De alguna forma como rechazarlos. Entonces, que es exactamente lo mismo. Fíjense cómo estamos hablando ahorita de estos dos elementos básicos, en los cuales, por un lado, el dulce dinero travesura, ¿sí? Tiene una base y un fundamento, pues, muy, macabro, por así decirlo, ¿no? Porque en caso de que ellos no cedieran a un ser querido o les pagaran a estos sacerdotes, pues venían consecuencias negativas, ¿no? Y por otro lado, también, pues estamos viendo cómo la cuestión de estos espíritus en los cuales por supuesto que para quedar bien con ellos o para poder congraciarse, pues caemos precisamente en esas prácticas totalmente paganas y alejadas de lo que viene siendo Dios, ¿no? Entonces, por eso, ahorita vamos a ver el siguiente punto y el siguiente aspecto, que es el científico. ¿Qué sucede con la parte científica? ¿Cuál es la base? Bueno, hay que considerar tres elementos. El primer elemento son los colores. Segundo elemento es el bosque, como lo acabamos de decir. Y tercer elemento es el miedo. Fíjense, esos tres elementos que forman parte precisamente de lo que viene siendo pues, el Halloween, ¿no? Bien, vamos a ver. ¿Cuáles son los colores que se manejan en todo lo que es la fiesta, el Halloween y todo lo demás? Bien, dos colores, negro y naranja, ¿ok? Bien. Si nosotros vamos precisamente a estudiar un poquito los colores, resulta que ¿cuáles son los colores del reino de Dios? Bueno, podemos identificar claramente que es el blanco y el azul, ¿no? De hecho, son los colores de nuestra Madre Santísima, ¿sí? La Virgen. Lo podemos ver siempre con su túnica azul y su manto blanco. ¿Cuáles son los colores del reino del mal? Bueno, pues son el negro, ¿sí? Este es un color que es contrario, o sea, son los colores opuestos. ¿Cuáles son los colores opuestos? Bueno, el color opuesto al blanco es el negro, pero ¿cuál es el color opuesto al azul? Y cuando hablamos del azul es un poco más complicado porque ahí tenemos que irnos a los colores primarios, que son el azul, el amarillo y el rojo. Cuando nosotros hablamos de esos colores, de esos tres, pues y los ponemos en una rueda, por así decirlo, imaginémonos una rueda y pongamos los tres colores, así como los ven. ¿Cuáles son los colores contrarios? ¿Sí? ¿Y de dónde provienen? Porque como son primarios, de ahí vienen todos los otros colores, ¿no? Entonces, resulta que los dos colores contrarios al azul son el rojo y el amarillo. Si tú mezclas esos dos colores, ¿qué te da? El naranja. ¿Sí? Entonces son los colores opuestos totalmente, ¿sí? A los colores del reino de Dios. Y eso trae un fondo científico, ¿no? En el cual se manejan esos dos colores, que son negro y naranja, contra precisamente los colores del reino de Dios, que son el blanco y el azul. Bien, ahora vamos a hablar de los bosques. Como ya lo platicábamos entonces, los bosques eran esos lugares en donde los druidas y los celtas, ellos pensaban que estaban habitados por esos espíritus malignos. Y los claros de los bosques, en donde se hacían las celebraciones, tenían un doble objetivo. ¿Cuál es ese doble objetivo? El primer objetivo era precisamente, bueno, estar ahí donde están los espíritus y negociar con ellos. Segundo, es que cuando llevaban a una víctima a ese lugar, en el lugar, el bosque es un lugar de desorientación. Todos nosotros, tenemos una barrera o una protección natural contra el maligno. Pero esa barrera o esa protección que nosotros tenemos frente al enemigo, ¿sí? Proviene precisamente de nuestra racionalidad y nuestra fe. ¿Sí? Son los dos elementos que nos ayudan a defendernos del enemigo. ¿Ok? Bien, entonces la racionalidad precisamente se sustenta también
en la base de firmeza, de estabilidad del ser humano, ¿ok? Y que combinado también con la fe, que es nuestra creencia, entonces ahí se hace precisamente esa muralla que evita que el enemigo nos ataque. Ahora, cuando nosotros hablamos precisamente de la estabilidad del ser humano racionalmente, ¿cuál es la forma de poderlo doblar o de poder ingresar a cada uno de nuestros sistemas familiares, nuestras familias, bueno, o a nuestras vidas? Sí, pues es derribando precisamente esa barrera. ¿Y cómo lo haces? A través precisamente de la desorientación. Entonces el objetivo que se busca precisamente con los bosques, que si a ti te dejan en un claro en el centro del bosque y volteas para cualquier parte, pues por supuesto que todo lo ves igual. Ves árboles por todos lados, ¿no? Árboles a tu derecha, a tu izquierda, arriba y abajo, hacia adelante, hacia atrás, ¿sí? Y en la noche, por supuesto, que estando en el bosque, bueno, también viene, pues técnicamente, ¿cuántos casos no conocemos de personas que se han perdido en el bosque y a veces experimentados excursionistas porque se desorientan? Y eso es lo que precisamente se busca con todo este tipo de ceremonias en los que se hacen en esos lugares para desorientar, desestabilizar, y en ese momento en que tú desestabilizas la parte racional, ¿sí? Y no estás fortalecido en la parte espiritual, bueno, pues entonces se da el efecto que nosotros le llamamos es abrir puertas, ¿ok? Entonces, esa es la lógica y la razón por la cual ellos hacían precisamente todo este tipo de procesos y ceremonias y de todo lo demás que por supuesto sabemos que no son de Dios. Acuérdense, ya lo dijo claramente nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12:30, dice, el que no está conmigo está contra mí. Entonces, por supuesto que todo lo que no es del reino de Dios es contrario al reino de Dios. Y por eso estamos hablando de este tema que es muy, muy importante, que nosotros mantengamos esa barrera y esa muralla que nos defiende contra el enemigo. Y vuelvo otra vez un poquito a confirmar el punto de que cuando nosotros participamos en este tipo de eventos, ¿no? De el Halloween y las celebraciones que aparentemente son inofensivas porque pues total no pasa nada, no, en realidad sí pasa y por eso vemos todo este soporte y todo este respaldo pues que tenemos para dar esta información. Bien, el otro punto importante es el miedo, que va asociado también se fijan, con los otros dos elementos. ¿Qué pasa con el miedo? Bueno, cuando uno tiene miedo, y vuelvo otra vez al ejemplo del bosque, si a ti te dejaran en la noche, ¿sí? En el medio de un bosque y te quedaras totalmente solo, ¿qué es lo que sucede? Pues por supuesto que viene esa sensibilidad en tu persona y agudeza de tus sentidos. ¿Sí? Empiezas a escuchar, empiezas a observar, te hace en alerta completamente, ¿sí? Y por supuesto que, miren, cuando hablamos precisamente de este tema, el miedo es tan importante, ¿sí? Que o es tan fuerte que te puede hacer ver cosas que no están o creer cosas que no existen o escuchar ruidos que no son o cualquier otro tipo de cosas porque ya estás tú simplemente en un estado de alerta y cuando te pones en ese estado de alerta también viene una desestabilización en tu persona, ¿sí? Y entonces te vuelves vulnerable y eso es precisamente lo que andan buscando el enemigo a aprovecharse de tu vulnerabilidad para que tú abras esa puerta, porque cuando somos vulnerables, cuando más abrimos las puertas al enemigo. Entonces, por eso es muy importante que cuando nosotros hablamos precisamente del miedo, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta, y no solamente estoy hablando yo ahorita ya de Halloween, sino también de todas esas películas de terror, que por cierto es la temporada en donde todas esas películas están promocionando en los cines, en las plataformas de videos para todos, en la televisión, etcétera, etcétera, y se genera precisamente toda esta preparación porque el miedo precisamente te lleva a ese estado de alerta y vulnerabilidad que el enemigo anda buscando para poder poder introducirse, para poder afectarte y para poderte hacer daño, ¿sí? Entonces, miren, es tan importante porque cuando nosotros
estamos en ese estado de máxima alerta, de vulnerabilidad y de miedo cuando pues, vamos a participar en este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vienen, bueno, los hombres y las mujeres reaccionamos de forma diferente, ¿no? Somos técnicamente en ese aspecto diferentes, pero aún así nos afecta y nos daña de una forma muy importante, ¿no? Entonces, fíjense muy bien en este punto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros hablamos de estas fiestas y de estas celebraciones y vamos que tiene una base científica en cuanto a los colores que se manejan, en cuanto a la situación de la desestabilización, desorientación y vulnerabilidad del ser humano, ¿sí? Por el miedo y por toda esta situación que se provoca en este tipo de celebraciones y de días. Bueno, se prepara, o sea, hace todo lo necesario, prepara la mesa, como decimos nosotros, para que el enemigo tenga éxito en lo que anda buscando. ¿Qué es lo que anda buscando el enemigo? Precisamente desestabilizar nuestras familias, ¿sí? Dañarnos a nosotros y meternos precisamente en nuestras cabezas, ¿sí? Todo este tipo de elementos que son de él y que le sirven y que de los cuales se aprovecha. La parte teológica. ¿Qué hay de la parte teológica? Bueno, ¿qué es lo que promueve precisamente todo este tipo de celebraciones y situaciones? Pues nada más y nada menos que el paganismo. ¿Sí? ¿Qué es el paganismo? Miren, aquí hay una cosa bien interesante que tenemos que nosotros entender. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el paganismo y el catolicismo? Vamos a ponerlo. Primero, nosotros, los católicos, ¿sí? Profesamos y adoramos a un único Dios verdadero, la Santísima Trinidad, a Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, ¿sí? Que vino a dar la vida por nosotros. Y el paganismo, ¿sí? Con todas esas deidades que en realidad no son más que también demonios, ¿sí? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que andan queriendo lograr de nosotros? Muy sencillo, miren. Ya les va. Es una frase que a mí me encantó cuando la escuché, que se la escuché a Fray Nelson Medina precisamente, que dice, la gran diferencia es que nosotros tenemos un Dios que alimenta. Nos alimenta a nosotros. Y todas las deidades del paganismo se alimentan de nosotros. ¿Se fijan? Vea, ahí está la diferencia. ¿Sí? Yo tengo un Dios que me da la vida, un Dios que me alimenta, un Dios que por eso la Eucaristía se vuelve tan importante y básica y elemental, porque a través de la Eucaristía yo me alimento del cuerpo y la sangre de Cristo. Recordemos lo que dice Juan capítulo 6 del 50 en adelante. Quien no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá la vida eterna. Él nos da vida. Y por el otro lado, precisamente, todas estas deidades y todos estos demonios y todo lo demás se alimentan de nosotros. Ellos ¿qué es lo que nos quitan, nos roban? Precisamente la vida y la vida eterna. ¿Se fijan? Entonces, ¿a dónde nos quiere llevar todo este tipo de celebraciones y de fiestas y de todo lo demás aparentemente inocentes? ¿No? Porque aquí cuando hablamos entonces también del paganismo, también hablamos de que nosotros los seres humanos de repente andamos buscando, ¿sí? Estirar la liga lo más que se pueda, ¿sí? Para ver hasta dónde podríamos llegar y hasta dónde podríamos permitirnos todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, ¿sí? Tendríamos, vamos a poner un ejemplo. Digamos que un hombre le dice a su esposa, ¿sí? O sea, un matrimonio, ¿sí? El marido le dice a la esposa, oye, mi amor, ¿te molestaría que le hablara a mi vecina? No, claro que no, puedes hablarle. Y luego dice, el marido dice otra vez, oye, mi amor, ¿y si le llamo 2 veces, te molestaría? No, pero pues, ¿para qué le llamas 2 veces? O sea, no sé. Bueno, oye, ¿te molestaría si le llamo antes de dormir? A ver, espérame. O sea, fíjense lo que está sucediendo en este punto. O sea, el hombre está buscando, o está tratando de encontrar un límite, ¿sí? Para ver qué es hasta dónde puede llegar, ¿no? Y hasta ver hasta dónde la esposa le puede preguntar. Pero ya lo dijo nuestro Señor Jesús, clarísimo, lo dijo. Dice, el que con su pensamiento, ¿sí?
engañe a su mujer, o sea, él esté pensando en otra mujer, ya está cometiendo adulterio. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que a veces nos sucede a nosotros, en este caso, y lo voy a decir claramente, con la celebración del Halloween. ¿Por qué? Porque dice, total, ¿qué es poquito? Es que mi intención no es la de participar, la de involucrarme con los druidas y con toda esa fiesta y con mi único objetivo es de que mi niño, ¿sí? Tenga pues precisamente pues esa diversión y esa emoción de ir a pedir. Sí, sí, pero espérenme tantito, o sea, miren, aquí hay una cosa muy importante. La intención no nos libra de las consecuencias. ¿Sí? Fíjense, o sea, el tener una buena intención no me va a librar de las consecuencias del acto. Y ese es el ejemplo de una niña que entra a la cocina con su mamá y quiere tocar la lumbre. Si la mamá le quita la mano, ¿sí? Porque le quiere evitar que se queme, ¿sí? La niña retira la mano. Pero ¿qué sucede? Que la niña insiste otra vez y la mamá le vuelve a decir que no. Si la mamá se voltea tantito y se descuida, la niña mete la mano, sé que se va a quemar, ¿no? Pero, a ver, entonces, ¿por qué se quemó la niña? ¿La niña quería quemarse? Claro que no. ¿Sabía que se iba a quemar? Por supuesto que no. ¿La niña se quemó? Sí, claro. Lo mismo sucede con nosotros. O sea, la intención no es la de participar en estas fiestas, ni de involucrarnos, ni de que, pero el efecto que se tiene y se recibe en nuestras familias es devastador. Porque estamos participando precisamente de todo esto y nos estamos yendo hacia la parte del paganismo, ¿sí? A la parte de donde todos estos dioses y deidades y todo lo demás y todas esas celebraciones que a los cuales nos estamos alineando, simple y sencillamente cuando nosotros celebramos estas inofensivas, ¿sí? Fiestas o estas inofensivos días, por así decirlo, ¿no? Entonces, qué es lo que nosotros vamos también, el tratarle de estirar, a ver hasta dónde puedo, hasta qué se me permite, qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Sí? Eso es precisamente lo que nosotros no debemos caer en eso, porque, miren, es muy claro. El Evangelio, ¿sí? La palabra de Dios, que es precisamente lo que nos debe nosotros nutrir y fortalecer en nuestras familias. Quien debe estar al centro de nuestras familias es Jesucristo. Él es el centro y Él es en el que tenemos que poner los ojos bien puestos. Y cuando hacemos todo este tipo de prácticas o de actitudes, pues nos alejamos de Dios, ¿sí? Y ponemos todos nuestros objetivos, nuestros intereses en cosas que no son de Dios, que es precisamente el paganismo. Entonces, ese es un gran riesgo que nosotros estamos corriendo. Y miren, vamos a hacer, por ejemplo, les voy a decir, ¿qué sucede si yo me voy de vacaciones, pero dejo la puerta de mi casa abierta? ¿Qué sucede? Si yo estoy viviendo en una ciudad, por ejemplo, como Guadalajara, en lo cual una de esas colonias donde vemos que ya hay cierta actividad de nuestros enemigos del ajeno, me voy y dejo la puerta abierta. ¿Qué sucede? Bueno, yo te puedo decir, probablemente no pase nada. Pero, a ver, ¿qué porcentaje de posibilidades hay de que pase algo? De que se meta un ladrón o una persona que va pasando por ahí si yo no estoy. Pues yo creo que como un 95% o no, un 98% de posibilidades, ¿no crees? Claro, por supuesto. Pero hay un 3 de que no pase nada, ¿no? Por supuesto, claro. Sí, podemos, precisamente podemos hablar de ese tipo de cosas, ¿sí? De que es probable que no pase nada, pero el porcentaje es muy, 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 muy chiquito. Ahora, cuando tú expones a tus hijos a este tipo de celebraciones, de fiestas y de todo lo demás, ¿tú crees que no va a pasar nada? ¿Tú crees que no le estás abriendo la puerta al enemigo? Y miren, lo más triste de todo esto es que nosotros, los padres, somos los que exponemos de esta manera a nuestros hijos. Nuestros hijos son inocentes, ellos no saben, pero precisamente por lo mismo, por esa inocencia y todo lo demás es lo que anda buscando el maligno para poder desde ese entonces, sí, ya aprovecharse y sacar beneficio de todo esto. Entonces, simplemente es uno como padre. Lo más importante para nosotros
son nuestros hijos, es nuestra familia. Pero cuando nosotros practicamos y participamos en este tipo de situaciones, ¿sí? O de celebraciones y todo lo demás inofensivas, pues en realidad no lo son. Y en realidad estamos exponiendo muy seriamente a nuestra familia y estamos abriéndole las puertas al enemigo de par en par. Entonces, qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí es donde entran las recomendaciones que vamos a hacer. La primera de ellas son 4. La primera, hay una cita bíblica que es básica y elemental, que es Oseas 4:6, que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, la ignorancia nos lleva a la muerte. El que nosotros no conozcamos, el que nosotros todo este tipo, o sea, que no investiguemos, que no veamos el trasfondo de todo lo que hay aquí, hoy por hoy, eso nos lleva precisamente a cometer ciertos errores y ciertas faltas que a la larga nos están afectando y nos pueden llevar a la muerte, alejarnos de Dios. ¿Sí? Porque cuando los niños empiezan ya a su mente desde muy pequeños a trabajar, para que ellos se les hace lo más normal, ¿sí? Celebrar, vestirse de espanto o de Frankenstein o de todo ese tipo de monstruos, de Dráculas y todo lo demás, porque es lo que o sea, nosotros los padres los estamos alineando con todo ese tipo de espíritus malignos y nosotros le abrimos la puerta para que puedan entrar sin ningún problema a nuestras familias y a nuestros hijos y ya desde esa edad empezarlos a afectar, porque acuérdense que ellos todavía no están maduros, nosotros ya lo estamos, ellos no lo están, ¿sí? Entonces tenemos que también tener muy claro que Cristo es el centro de nuestras familias. Si Cristo es el centro de nuestras familias, todo lo que no es de Cristo no debe de tener acceso, ¿sí? En nuestros sistemas familiares. Porque acuérdense, Jesucristo es el único camino, verdad y vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y eso lo dice Juan 14:6. Entonces, ¿cómo vamos nosotros, sí, a ir sobre el camino de Dios cuando nos desviamos completamente al lado contrario, celebrando este tipo de cosas y no solamente eso, sino llevando y exponiendo a nuestros hijos a este tipo de situaciones? Porque cuando los disfrazas, sí, los metes precisamente, los alineas con todo ese tipo de personajes y cuando tú te disfrazas de algo, tú asumes esa personalidad. Das tu consentimiento, y esa palabra es clave, ¿eh? Consentimiento. Yo consiento y acepto porque el enemigo necesita de tu libre albedrío, de tu consentimiento para actuar. Y tú se lo das. Y no solamente le das el tuyo, le das el de tus hijos, porque tú tienes esa potestad sobre tus hijos. Entonces, esto es simplemente para que tomemos en cuenta todo este tipo de elementos. Segundo, el mejor, y esto es la recomendación de recomendaciones. No participar en ningún tipo de eventos de este tipo, ¿sí? No participar. ¿Por qué? Porque precisamente es otra vez arriesgarme a que pase algo o que no pase nada, ¿sí? Yo no te puedo decir que al 100% es que si participas ya te amolaste, no, puede ser que no, pero el porcentaje es muy, muy pequeño. ¿Tú arriesgarías? ¿Te arriesgarías eso? No. Bueno, esa sería la segunda. La tercera. Ya si de plano no se puede, y miren, y se los digo, yo tengo nietas, y por supuesto que mis nietas y tuve hijas, por ejemplo, 3 hijas, entonces cuando iban al colegio, pues malamente, inclusive en colegios católicos se celebra esta fiesta y les piden a los niños que vayan disfrazados y que participen y todo lo demás, y por supuesto que los niños con esa inocencia y con esa sencillez, pues ellos quieren participar y pasarse, y por supuesto que pues no debes decir, pues no vayas, pues tú no te disfraces, todo lo demás, porque pues eso como que no sería bien. Bueno, la tercera es disfrazarlos, pero pues de angelitos, ¿no? De San José, de la Virgen María, de apóstoles o de profetas o de santos, ¿sí? Que vayan disfrazados, pero de esa forma. Digo, por supuesto que esto no es la solución ni mucho menos, pero es aminorar, por supuesto, es a más pues el posible daño que se pueda realizar, ¿sí? Entonces, ¿qué es entonces lo que podemos hacer? Bueno, ya si de plano no tenemos otra, bueno, sería una solución, ¿sí? Si de plano no puedo evitar, ¿no? Que mi hijo o con mi niño vaya pues y celebre. El cuarto es simplemente es la oración en familia.
¿sí? O sea, fíjense que el cuarto es en realidad una parte muy especial y me refiero específicamente al rosario. Porque recordemos que la Virgen María es una gran intercesora y protectora de nosotros y el enemigo no puede ni siquiera escuchar su nombre. No puede ni pronunciar su nombre, ni mucho menos, y donde está la Virgen, él sale despavorido. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecernos espiritualmente, ¿sí? Y enseñarles a nuestros niños, ¿sí? En vez de andar pidiendo dulce y dinero travesuras, que sepan rezar el rosario, que tengan ese amor a la Eucaristía, porque cuando ya son adolescentes, se acabó, ya no hay nada que hacer. Y miren, tenemos muchísimas, yo conozco de muchas mamás, madres iba a decir, bueno, mamás, que batallan mucho con sus hijos adolescentes porque pues, se las pasan en los videojuegos, se las pasan con los amigos, por supuesto que no van a misa, ni mucho menos rezar el rosario, ni nada de eso. Entonces, ¿y qué hago? Bueno, pues es que esto debemos haber hecho cuando nuestros hijos estaban pequeños. Y en vez de disfrazarlos y llevarlos a involucrarse en este tipo de actividades, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a inculcarles el rezo del Santo Rosario y fíjense, algo bien importante, las familias, porque acuérdense, este programa, Familias hacia la Santidad, ¿sí? Precisamente de eso se trata. Ahora, es proponerles a todos ustedes que recen el Santo Rosario en familia, lo más que puedan. Miren, si no se puede diario, que yo sé que eso es a veces complicado, que es lo ideal, a lo menos una vez a la semana, que se reúnan todos, hagan una cita en sus agendas y todo, vamos a rezar el rosario en familia. Y que el que conduzca y dirija la oración sea el papá, porque el hombre en la familia, el marido, el papá, ¿sí? Es el que tiene, dada por Dios esa autoridad, esa potestad sobre todos toda su familia, su esposa y sus hijos. Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo, acuérdense también, ¿no? Y lo dice San Pablo también, o sea, es algo que debemos nosotros empezar a practicar en nuestras familias y es parte de lo que vamos a ver aquí en los subsiguientes temas. ¿Sí? Como el hombre precisamente tiene esa función elemental de llevar la espiritualidad y de promover la espiritualidad en la familia. ¿Sí? Entonces, vean, esos son los puntos para poder contrarrestar todo este tipo de eventos y de situaciones que se volvieron muy populares y que son ya tradiciones que malamente pues se han adquirido y que bueno, pues no nos llevan a nada bueno. ¿Ok? Bien. Con esto cierro un poquito del tema de Halloween y voy a pasar al siguiente tema que es altares de muertos. ¿Que de dónde vienen los altares de muertos? Los altares de muertos vienen precisamente, bueno, antes de altares de muertos, déjenme rápidamente comentarles lo de la famosa calabaza. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de la calabaza de Halloween que se usa, ¿no? La calabaza. El origen de esa calabaza tiene su origen precisamente también en un personaje llamado, se llamaba el tacaño Jack. El tacaño Jack era un estafador y era un hombre malviviente que era muy inteligente y que en cierto momento él engaña a Satanás, ¿sí? Para evitar que él se lleve su alma al infierno, ¿sí? Pero cuando él muere, pues precisamente no puede ir al cielo porque no se había portado bien, ¿sí? Era muy estafador y se portaba mal, pero tampoco puede ir al infierno por el trato que había hecho con el enemigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se queda así, como un alma en pena, vagando por todo el mundo con una linterna. Pero para que su linterna no se apagara, la metió dentro de un nabo acuérdense, estamos hablando ya de aquellas tierras. Entonces, cuando y entonces de ese nabo, entonces de ahí viene precisamente para iluminarse en las tinieblas, el tacaño Jack usaba esa linterna. Y entonces cuando migra esta tradición aquí a América, pues aquí no hay nabos en América, pero sí hay calabazas. Y entonces se utiliza la calabaza y se le pone esa luz que es la linterna con la que Jack el tacaño se alumbraba para verse y orientarse pues en las tinieblas de la oscuridad. Entonces, ese es el origen de la calabaza. Entonces, imagínense
Cuando nosotros vamos y ponemos calabazas también, porque pues son los adornos que se usan en Halloween y todo lo demás, independientemente de todas las decoraciones y lo que ponemos ahí, que no son para nada de Dios, pues vamos otra vez a lo que es el paganismo, ¿no? Bien, ahora sí, paso entonces al tema de altares de muertos. ¿Dónde vienen los altares de muertos? Los altares de muertos es una tradición que viene de nuestros ancestros o más bien prehispánica. Cuando los españoles llegaron a la conquista aquí a tierras de América, se encontraron específicamente en México con esa tradición, ¿sí? De los aborígenes o de los aztecas, por así decirlo. Vamos a tomar como ejemplo a los aztecas, ¿no? Porque había varios, los toltecas y los etcétera. Pero vamos a tomar los aztecas. Entonces, resulta que lo primero que tenemos que diferenciar es que es hay una diferencia, perdónenme que lo vuelva a repetir, entre lo que es un muerto y un difunto. Fíjense, desde ahí partimos, ¿eh? Una cosa es un muerto y otra cosa es un difunto. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de los muertos, hablamos de seres que en realidad para los católicos la muerte es la condenación eterna. ¿Sí? No es este paso que nosotros tenemos de este plano terrenal al plano espiritual, que es hacia donde vamos todos. Porque miren, lo único que sabemos o que tenemos cierto cuando nacemos es que algún día nos vamos a morir. Y entonces ese día vamos a estar ante la presencia de Dios, ¿ok? Pero entonces no vamos a morir, vamos a seguir viviendo, pero ya para nuestra alma, pues que trasciende, ¿ok? Entonces por eso hay que diferenciar entre los muertos y los difuntos. Ahora, nosotros los católicos celebramos el 2 de noviembre el Día de los Fieles Difuntos, no el Día de los Muertos. Por favor, eso que quede claro. ¿Sí? Porque se le dice, ay, ¿qué día es hoy? El Día de los Muertos. No permitamos que se diga eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de los aztecas, por así decirlo, antes de que llegaran, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablamos? Ellos tenían la idea de cuando una persona fallecía, ¿sí? Ellos iniciaban el viaje en Mictlán. El Mictlán. El Mictlán era precisamente ese lugar de donde estaban los muertos, o el reino de los muertos, a los cuales todos iban para allá. Y entonces, ¿qué es lo que usaban ellos? Bueno, pues cuando los enterraban con las posesiones que ellos tenían, ¿sí? Que sus cosas que les gustaban, ¿no? Imagínense ahorita, por ejemplo, su tacita de café o todas esas cosas que ellos usaban, y también algunos elementos o objetos que les pudieran servir para ese paso o ese tránsito hacia el Mictlán, ¿sale? Entonces, precisamente cuando viene la conquista y la cristianización, pues, de todas esas tribus, de todos aborígenes, ¿sí? Precisamente ellos tenían esa creencia de que además, una vez de que los enterraron así, ellos tenían la creencia que ciertos días, ciertas fechas, los muertos venían de ese lugar, la experiencia les permitía, y visitaban a los vivos. Y entonces para ese día, precisamente, entonces se les preparaban y se les recibía de alguna manera, ¿sí? Con las cosas también como la comida que a ellos les gustaba, ¿no? Por ejemplo, de ahí viene precisamente todo esto. Ahora, aquí hay una línea muy delgada entre lo que es la invocación de muertos, ¿sí? Y lo que viene siendo la celebración de un fiel difunto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué hicieron los monjes o los frailes católicos? Bueno, primero, trataron de sustituir. Entonces, hay dos tipos de altares. El altar pagano, que es donde se le pone la fotografía al difunto y luego se le ponen calaveras y son 3 niveles y le pone toda la comida que ellos les gustaba, que ellos les encantaba pues cuando estaban en vida, para cuando ellos supuestamente vienen, ¿no? Porque en ese día ellos vienen y se hacen presentes para que vean lo que les gustaba. Pero eso, vuelvo otra vez, esto es un origen pagano y es un altar de muertos pagano. ¿Cuál es el altar de muertos católico? Primero, el que tiene 3 niveles, que son las 3 iglesias, la triunfante, la militante y la purgante. A veces, esa es sí.
Es la triunfante, purgante y la militante. Y precisamente lo más arriba, en la parte superior, está la cruz de Cristo y luego vienen las imágenes de la Virgen y todo lo demás. Y por supuesto, el cuadro de la persona, ¿sí? Y también se le ponen varias agua bendita, se le pone las flores de cempasúchil, ¿no? Que son todos esos motivos, pero lo más importante es la cruz de Cristo y lo que viene siendo las imágenes de santos y el recordar. Y sí, pues también se le ponen las cosas que les gustaban, pero como un recuerdo o como vamos, memorar esa existencia y esos seres queridos que nosotros queremos y que siguen con nosotros, ¿no? Pero entonces hay que diferenciar. Y por último, tenemos también ya lo que son los alebrijes, ¿no? ¿Qué es el alebrije? El alebrije precisamente pues es un ser, ¿no? Que tiene su origen en la Ciudad de México, en el barrio de la Merced, en el año de 1936. ¿Sí? Un cartonero, o sea, que hacía figuras de cartón y todo lo demás de esa ciudad, de Pedro Linares se llamaba, ¿sí? Él se enferma y entonces se pone muy grave y empieza a tener alucinaciones, pero alucinaciones de todo este tipo de animales o seres fantásticos que no existen en realidad, pero que ellos todos gritaban a la vez, alebrije, alebrije. ¿Qué es en realidad entonces el alebrije? Bueno, es muy probable que Pedro Linares ha tenido esos sueños y todo lo demás de ver estos espíritus malignos en representación de todo este tipo de animales, como por ejemplo, linces con alas y todo este tipo de cosas. De hecho, bueno, está muy de moda la película Coco, que es totalmente pagana, por cierto. Si ustedes analizan esa película, y ahí aparece un alebrije, y vean el tipo de personaje, es tipo un tipo dragón. Entonces, bueno, esto es lo que en realidad hay en nuestra sociedad y lo que en realidad se ha vuelto una costumbre o una práctica, ¿no? Tradicionalista que no es de Dios, que es pagana, que tiene un origen muy macabro y siniestro y precisamente, bueno, donde se celebra esta fiesta del cumpleaños de Satanás y que por supuesto nosotros debemos estar en ese día pues haciendo oración para protegernos y proteger a nuestras familias de todo este tipo de ataques y de esos demonios que andan sueltos por ahí. Bien, pues muchísimas gracias a todos por estos tiempos. Es muy poquito para explicar tantos términos y tantos conceptos, pero les agradezco su tiempo, les agradezco su paciencia y nuevamente, bueno, pues sean todos bienvenidos a su programa que es Familias hacia la Santidad, ¿no? En el cual pues estaremos viendo y participando y comentando todos esos tipos de temas de interés para nuestra familia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos familias santas, familias fuertes, liberadas, sanas, llenas del Espíritu Santo, trabajando en la construcción del reino de Dios. Soy Héctor Morales y ya saben que para mí es un gusto y un honor estar con todos ustedes compartiendo estos bellos momentos. Muy bien, pues nos vemos entonces, Dios mediante, el próximo jueves. Recuerden, a las 5 de la tarde, a las 5 a las 6, con su programa, ¿sí?, de Familias hacia la Santidad. Gracias y bendiciones para todos. Hasta la próxima.